Señor en esta mañana. Oh sí, Señor, te adoramos, Padre Santo. Santa presencia, Señor. Sí, Señor. Que se llene con tu poder, Padre Santo. En esta mañana declaramos, Señor, tú eres grande, Jesús. Amén. Y tu nombre es exaltado, Señor, sobre todas las naciones. El rey de majestad.
hiciste en mí, por lo que hiciste en mí, Cordero de Dios, que la muerte venció. Cordero de Dios, vino a hacerme que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno a hacerme que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor, perfecto es su amor. Te doy gracias porque tomaste mi lugar. Pagaste tú mi cruz, su vida dice a mí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, amén. Damos gracias, amén, Gracias, Señor. por lo que Él hizo por nosotros, amén, porque Él dio su vida entera, sin reservas, Amén. por mí y por ti, amén. Amén. Oh, Dios es grande. Y venimos ante ti, Padre Santo, en esta mañana, Señor. Porque no hay mejor lugar, Padre Santo, que venir ante tu presencia, Señor. Amén. Aquel que nos amó, aquel que nos sigue amando y perdonando. Amén. A ti te damos gracias, Jesús. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies, de mi corazón, a tus pies. Entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto,
y descanso en esta mañana, Padre Santo. Y te damos gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en este día, Padre Santo. Tú eres digno. Oh sí, Jesús. Alabe a Jesús en esta mañana. Él es precioso. Él nunca falla. Sus propósitos siempre son fieles para su pueblo. Oh, gracias, Padre Santo. Y contemplamos en ti en esta mañana, Jesús. Aquel que nos amó, aquel que nos rescató del lodo, Padre Santo. Aquel que nos rescató de todo pecado, Señor. Y nos hiciste limpios ante tu presencia, Señor. Oh, gracias, precioso Jesús. Gracias, Padre Santo. Mi alma te alaba en esta mañana, Jesús. Ahí donde estás, dale gracias a Jesús. Dale gracias por tu vida en esta mañana, amén. Por ese sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado, todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala, no sé cómo expresar ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decir lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar.
tu presencia en esta mañana, Jesús. Amén. Qué hermoso es poder alabar a nuestro gran Salvador, nuestro gran Rey. Familia, bienvenido seas ahí donde nos estás sintonizando, viendo por Facebook Live. Te damos la bienvenida y sabemos que Dios está en todos lugares. Dios está aquí, su gloria, su poder, su presencia está aquí y su presencia está ahí contigo en tu casita. Así que en esta mañana todos sean bienvenidos por medio de este Facebook Live y mis hermanos, grupo de alabanza. Gloria a Dios. Es hermoso alabar a nuestro gran Dios, como cantamos, precioso Jesús. Él pagó el precio por nosotros, y al mirar y contemplar por estos momentos, mientras cerramos nuestros ojos y miramos ese gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, no queda más que brotar de nuestro corazón un agradecimiento, porque sabemos que aunque pasemos pruebas, dificultades en este mundo, nuestra morada está en el cielo donde está nuestro Señor. Amén. Muchos han puesto en los medios, en el Facebook, varias cosas. Mucha gente lo está tomando a la ligera, otra gente lo está tomando muy serio. Y uno de esos videos que alguien puso o foto es alguien pagando sus biles con toilet paper. Qué ironía, ¿no? Qué gracioso se puede. Yo sé que se está riendo ahí en casita, como en vez de pagar sus biles con billetes, está mandando pedacitos de toilet paper. Pero estos medios también se puede usar para poner cosas más serias, más. Me gustó lo que un joven puso en la red conocida de Joven a Joven, y él puso estas palabras. Él lo estaba hablando y note lo que dijo este joven. Y cada uno de nosotros podemos, por medio de estas redes, poner una palabra de ánimo, una palabra de aliento, la palabra que es viva y eficaz. Este joven dijo estas palabras, no son mías, pero quiero compartirlas con ustedes. 40 días duró el diluvio. 40 días duró Jesús en el desierto ayunando y orando. 40 años estuvo en el desierto el pueblo de Israel. Después de que pasaron estas cuarentenas y que pasaron estos aislamientos, Noé, el pueblo de Israel y Jesús vieron grandes milagros. Iglesia, después de esta cuarentena vienen bendiciones. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ya empezamos a ver, hermanos, las bendiciones, porque a través de las redes podemos ver que policías, políticos, doctores, hasta en la Walmart están poniendo sus trabajadores, están adorando, orando y pidiéndole a Dios que Dios traiga sanidad al mundo entero. Estamos viendo un avivamiento que ya ha comenzado, hermanos, que Dios está moviendo en medio de su pueblo. Y en esta mañana yo voy a pedir a todos mis hermanos que están aquí conmigo, pasen al frente. Queremos hacer algo diferente, y allí donde tú estás también, arrodíllate, ponte de rodillas y vamos a hincarnos ante la presencia de Dios. Come on forward, brother. Vamos a arrodillarnos aquí donde estamos. Señor, en esta mañana estamos ante tu presencia, donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, Señor. Allí está, Señor. Y tú dices en tu palabra que si mi pueblo, el cual clama mi nombre, se humillare y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y bendeciré y sanaré su tierra. En esta mañana, Padre, oye la petición de tu pueblo, Señor. Nos humillamos ante ti, Señor, y reconocemos, Padre, que hemos pecado, Señor, que no hemos sido, Señor, ese pueblo que tú nos has llamado a ser, Padre. Padre, queremos, Señor, ser hombres y mujeres valientes, Señor, ante la adversidad, ante los problemas, Señor. Sabemos
que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Espíritu Santo, sopla una nueva unción de tu Santo Espíritu aquí en este lugar y en los hogares de mis hermanos, Señor. Que te muevas, Padre, en medio de nosotros, que podamos sentir tu presencia, Señor, en nuestros corazones, Padre. Habla a tu pueblo, Señor. Estamos deseando, Señor, oír tu voz, oír tu presencia, Señor, oír lo que hay en tu corazón, Señor. Que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios mismo, Señor. Unge mis labios, Señor, y que en esta mañana tu pueblo pueda recibir una fresca unción, una fresca palabra de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues hoy es Domingo de Ramos, muchos lo conocen como Domingo de Gloria en inglés, Palm Sunday. Y vamos a estar en el libro de San Juan, capítulo 12. Abra su Biblia ahí en sus casitas conmigo, a San Juan, capítulo 12. Vamos a ver, comenzando en el verso 1. Juan, capítulo 12, verso 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que estaba muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Mira, Marta siempre una buena servidora, bien atenta, mientras María siempre estaba a los pies del maestro. Y Lázaro era uno de los que estaba sentado en la mesa con él. Jesús va a la casa de sus amigos a comer, a convivir, a pasar un buen tiempo en comunión. Y hoy este día, primer domingo de cada mes, acostumbramos tomar la Santa Cena, tomar la comunión. Y allí en tu casa toma pan, jugo y participa con nosotros al final de este servicio, tener comunión. Jesús va a esta casa de sus amigos y come y convive con ellos. El nombre de Lázaro es conocido, reconocido mundialmente como el que salió de la tumba. Estaba muerto ya 4 días y Jesús le dice: Lázaro, ven. Lázaro, ven. Le hace la invitación. Yo no sé cómo te encuentras tú en esta mañana, si espiritualmente estás muerto, si ya no tienes ganas de seguir adelante. Hoy en esta mañana Jesús, igual que a Lázaro, le dijo: ven. Jesús te dice a ti: ven. Te hace la invitación: ven a mis pies. Lázaro tenía 2 hermanas, María y Marta. Y anteriormente, cuando sucedió la muerte de Lázaro, Marta le dice a Jesús, reclamándole: Maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Marta le responde: Jesús, yo sé que en el día postrero mi hermano va a resucitar. Jesús le vuelve a decir: Marta, por si no oíste la primera vez, lo voy a repetir. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos como hijos de Dios, que hemos creído que Dios resucitó a Lázaro de entre los muertos, que Jesús resucitó de entre los muertos y que tú y yo un día vamos a resucitar y vamos a ser llevados a la presencia de Dios. Cuando Jesús hace el milagro de resucitar a Lázaro de entre los muertos, la voz corrió rápido por todo el pueblo, por toda Judea, por toda Galilea, por toda Jerusalén. Todos querían ver a Jesús por haber hecho este milagro. Y vamos a brincarnos al verso 12, en la versión Reina Valera dice: y el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas
de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Verso 14, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice: no temas, pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendían en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron lo que sucedió y se dieron cuenta que esas cosas se habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos. Y se lo habían contado a otros, pues esos tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esas señales milagrosas. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras de él. Estaban gritando a gran voz: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahí se encontraba el imperio romano, el ejército romano, y no eran 100, 200, eran miles que habían venido a Jerusalén a celebrar la Pascua y gritaban a gran voz: Hosana. Imagínense un estadio lleno de personas gritando a una sola voz: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Todos apuntaban a Jesús como el Mesías. Esa era la primera vez que Jesús recibe adoración públicamente. Durante los 3 años de su ministerio, cada vez que hacía un milagro decía: no lo cuentes, porque aún no ha venido, no ha llegado mi hora. En las bodas de Canaán, cuando María le dice: hijo, ayuda a esta familia, y Jesús le dice: mujer, aún no ha llegado mi hora, pero por misericordia, por amor, hace ese milagro convirtiendo el agua en vino, luego sanando a los paralíticos, a los ciegos, a los endemoniados, y aún en una ocasión los demonios empiezan a decir y proclamar, y Jesús los calla. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Durante 3 años Jesús le pregunta, o después de 3 años, ya al finalizar su ministerio, Jesús voltea a los 12 y les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pedro el valiente le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero aún no ha llegado mi hora. Su hora exacta era Domingo de Ramos, profetizado por el profeta Daniel. Cuando se escribió esa profecía, él dio el número exacto: 173,880 días, donde Jesús iba a marchar sobre el monte de los olivos al templo en Jerusalén, montando en un burrito. Fue el día exacto profetizado por el profeta Daniel. Ese fue el día en que Jesús públicamente reconoció la adoración del pueblo. Salmo 122, verso 1, me encanta, dice: yo me alegré con los que me dicen: a la casa de Jehová iremos. Era un regocijo. Habían oído los milagros que Jesús estaba haciendo y la conmoción: Hosana, sálvanos ya del imperio, de la opresión de los romanos. Ha llegado nuestra hora, ha llegado nuestro rey, líbranos, sálvanos ya. El hecho que todos
habían oído que Lázaro estaba muerto 4 días y Jesús lo levantó. Estaban gritando a gran voz: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Salmos 113 al Salmo 118 son salmos que los judíos leen en 3 ocasiones: en la fiesta de la Pascua, que Jesús estaba a punto de celebrar, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Tabernáculos. Son 6 salmos que apuntan todos al Mesías, y ellos como tradición estaban anhelando la venida del Mesías. Y en estos 6 salmos están deseando y proclamando y cantando aleluya. Aleluya significa gloria a Dios, gloria a Dios. Todas las familias durante esta fiesta de la Pascua cantaban estos salmos, Salmo 113 al Salmo 118. Por ejemplo, Salmo 118, verso 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Este es el día exacto, el día Domingo de Ramos, donde Jesús, montado en un burrito, ya estaba profetizado. Ellos cantaban este salmo, Salmo 118, verso 24, no sabiendo la hora exacta, pero anhelando y profetizando: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos, porque nuestra salvación un día llegará. Jesús y sus discípulos, después de tomar la Santa Cena, la comunión, en el aposento alto, bajan de ese lugar rumbo a Getsemaní. Y dicen los evangelios que iban cantando los himnos. ¿Cuál? Yo me imagino que eran los Salmos 113 al Salmo 118, que era una tradición de todos los judíos. Jesús celebraba las fiestas judías con ellos al pie de la letra. Y vean, yo me gustaría que como familia, en esta cuarentena, como familia en sus casas, leamos a nuestros hijos los Salmos 113 al Salmo 118 y veamos lo que Dios nos muestra en esta temporada. En esta semana, lo que se llama la Semana Santa, estamos en vísperas de la Pascua, el día de resurrección. Hagamos esto en familia. Leamos los Salmos 113 al 118. Imaginémonos, cerremos los ojos y digámosle a nuestros hijos: Jesús y sus discípulos cantaban estos salmos. E imaginémonos cómo iba Jesús cantando con sus discípulos. Salmo 118, verso 25, en la versión Dios habla hoy, dice: por favor, lo mismo, Hosana, pero en Dios, la versión Dios habla hoy, por favor, Señor, sálvanos, Hosana, por favor, Señor, haz que nos vaya bien. Muchos hoy, oyendo de esto del virus, del coronavirus, están clamando, los policías, los doctores, los enfermeros, y como mencioné al principio, gente en la Walmart poniendo videos, trabajadores, antes de comenzar su shift, están unidos, orando y clamando: Señor, sálvanos de esta epidemia, sálvanos de que nos enfermemos, Señor, haz que nos vaya bien. Verso 26 dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendecimos a ustedes desde el templo del Señor. El Señor es Dios. ¿Cuántos pueden decir: el Señor es Dios? En medio de esta epidemia, en medio de este virus, el Señor es Dios. Él nos alumbrará. Comience la fiesta y lleven ramas hasta los cuernos del altar, donde se hacía el sacrificio, donde se degollaba el cordero inmolado,
el cordero sin mancha para perdón de pecados. Las ramas de palmera era algo muy especial para el pueblo de Jerusalén, de Israel. Es como un desierto, un oasis en medio del desierto. A mí me encanta ir a Palm Desert porque allí en medio del desierto hay palmeras, oasis, resorts, y se ve hermoso como esos jardines están bien arreglados. Para el pueblo de Israel, Dios los había prosperado. Era un desierto, pero era un oasis. Y ellos orgullosos, siendo descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob, era parte de su tradición. Las palmeras, era como su bandera, como nosotros, los de Estados Unidos o México, de donde seas, cuando sacas tu bandera y te sientes orgulloso. De la misma manera, era una tradición, era parte de su tradición de ellos. Estaban gritando y aplaudiendo a Jesús. Tú eres nuestro Mesías, tú eres nuestro Salvador, nuestro Libertador. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Tú eres el prometido, tú eres el que hemos estado esperando. Bendito, Hosana, sálvanos ya. Y con ramas de palmeras daban grito de júbilo, unos a una sola voz. La primera vez que Jesús vino montado sobre un burrito, porque los que venían victoriosos de la guerra era la tradición montar un burrito. Y Jesús, como rey victorioso, estaba viniendo humildemente montando un burrito. Pero en la segunda venida Jesús vendrá no en un burrito, sino en un caballo blanco. Y no llegará a Los Ángeles, a Hollywood. No va a llegar montado a Nueva York. No va a llegar a Washington, D.C. No va a llegar a Londres ni al Distrito Federal. Va a llegar a Jerusalén, sobre el monte de los olivos. El mismo lugar donde partió al cielo. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 10, los ángeles se le aparecen a los discípulos y les dice, y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron, Galileos, ¿por qué se están quedando mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Vino humildemente como un cordero inmolado, pero vendrá como el león de la tribu de Judá. Y cuando venga, será el rey de toda la tierra, hermanos. Ya no va a haber necesidad de gobiernos, no va a haber necesidad de políticos. Jesús reinará sobre toda nación con poder y autoridad. Y toda lengua confesará que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos pueden decir amén? Ya estamos cerca, hermanos, de la venida del Mesías. ¿Cómo lo sé? Vayan en su Biblia a Mateo capítulo 24, verso 32. Y miren lo que dice Mateo 24, 32. De la higuera aprende esta parábola. Cuando su rama esté tierna y broten las hojas, sabréis que ha llegado, que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en la arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se llevó a ¿cuántos? Se llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida está cerca, hermanos. Se están cumpliendo las señales. Nosotros somos la generación que gritamos como esa generación: Hosana